Gracias por continuar con nosotros y como les anunciamos en la parte anterior del programa, vamos a hacer contacto vía telefónica, porque ya yo les había indicado más temprano que nuestro abogado de inmigración, Héctor Benítez, tenía una serie de compromisos y logramos ubicarlo para que por lo menos vía telefónica podamos conversar con él sobre esta medida que se ha anunciado a través de la prensa. Abogado, ¿cómo estás? Encantado en saludarte. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Y lo primero que quisiera es que tranquilizáramos a la gente, porque cuando salió la noticia, todo el mundo empezó a especular que había sido suspendido y revocado el TPS. Quisiera que le explicáramos qué es lo que dice la información. Bueno, supuestamente, según los términos de la noticia del New York Times, lo que queda es suspendida la extensión del TPS. Lo que quiere decir que, de ser totalmente cierto de ello, siguen vigentes los TPS que fueron otorgados hasta abril y hasta septiembre de este año 2025. Es decir, esta información tenemos que, y por eso es que uno tiene que hablar con los profesionales. Nosotros esta mañana, cuando arrancamos el programa, le damos a usted la información y el doctor Benítez nos dice de forma muy clara, sí, es una información de prensa, sí, es el New York Times, sí, es Christine Noem, pero mientras no aparezca publicado en los organismos oficiales, hasta ahora es solo eso, una noticia, aunque tenemos que estar preparados. ¿Es correcto, doctor? Es totalmente correcto. Sin embargo, para algo de tranquilidad a la gente, que obviamente la mayoría de la audiencia es de origen venezolano, en este caso, que deben ser beneficiarios del TPS, no podemos olvidar que durante la primera administración Trump también se planteó la terminación de los TPS en aquella oportunidad y por vía de acciones judiciales se logró mantener la vigencia de los TPS a lo largo de toda la administración. ¿Qué es lo que realmente de alguna manera mantuvo la incorporación de las personas en el proceso de TPS? Es el hecho de que ya hubiesen aplicado el TPS, es decir, no iban a aceptar nuevas aplicaciones como está pasando hoy en día con el DACA. Por ende, si usted tiene elegibilidad para el TPS y no ha aplicado por primera vez todavía, porque recuerda que hay una posibilidad de aplicar hasta el mes de abril de este año, tiene que hacerlo de forma inmediata antes de que esto se convierta en realidad, suponiendo que así sea. ¿Para qué? Para que pueda quedar dentro del ámbito de aplicación de cualquier medida cautelar o demanda que se presente contra esta supuesta suspensión. Espérese un momentico, doctor, porque eso que usted acaba de decir es, pero supremamente importante. Es decir, en teoría, por lo que dice la información de New York Times, está suspendida la extensión. Están vigentes los periodos hasta abril y hasta septiembre. Pero además está vigente un periodo de inscripción. Y una vez que la persona se inscriba, ¿hasta cuándo tiene? 18 meses a partir del momento de inscribirse. No, indistintamente que lo vaya a tener también hasta el mes de abril, porque digamos le estaría dando igual hasta el mes de abril. Ahí el tema no radica tanto que tanto tiempo vayas a ganar de extensión, sino de que vas a quedar dentro de un ámbito de aplicación que, de ser cierta esta noticia y de surgir demandas judiciales, te va a permitir continuar con reinscripciones a futuro a través de las demandas judiciales. Pero si tú no hiciste la inscripción teniendo elegibilidad, entonces indudablemente no vas a entrar dentro del ámbito de aplicación de alguna acción judicial en ese sentido. Entonces el que tenga elegibilidad y no lo haya hecho, el mensaje pues indudablemente que lo haga de la forma más inmediata posible. Estoy hablando de quienes nunca se han registrado. Los que ya se registraron, los que ya lo tienen otorgado, etcétera, pueden esperar con casi total seguridad que van a surgir acciones judiciales en los próximos días. Hacia allá iba mi próxima pregunta. Que la noticia sea cierta. Hacia allá iba mi próxima pregunta, porque es que cuando ya ha expresado usted en varias de sus respuestas, mi querido abogado, la expresión acciones judiciales. Es decir, estamos previendo que en cualquier momento, si esto se oficializa, vayan a las cortes algunos abogados a pedir, a impugnar esta medida, a apelar esta medida, lo cual pudiera tener posibilidades de aceptación, de que vaya a lugar una apelación. Ni siquiera que vaya a lugar, es que de hecho con la interposición se pueden lograr, como te comenté, medidas cautelares que pueden perdurar en el tiempo, y ya pasó en la administración anterior. En la administración anterior terminaron la mayoría de los TPS y con las acciones judiciales a través de medidas cautelares, sin decisiones definitivas de los juzgados, se logró mantener la inscripción y continuidad y vigencia del TPS de todas aquellas personas en ese momento, y por ende, de esa forma fue que se logró la continuidad de los TPS, aunque la administración Trump había ordenado la revocatoria. Entonces, ahorita va a surgir lo mismo. Indudablemente aquí seguimos en un país de leyes y este tipo de acciones
cuando de alguna manera no conllevan una justificación o motivación, se entienden normalmente como caprichosas y arbitrarias. Y al ser así, dan lugar a acciones judiciales. A ver, entendemos que este país, además de tener sus códigos y sus leyes, se basa, su procedimiento desde el punto de vista judicial se basa en la jurisprudencia. Jurisprudencia vale decir en casos anteriores que se hayan visto. Esta jurisprudencia que se ha sentado, como usted ha dicho, en casos anteriores, en la administración anterior del presidente Trump, pudiera servir de base para que se produzcan estas medidas cautelares en caso de que hayan acciones judiciales. Sin lugar a duda, Carlos, sin lugar a duda. Aquí, de todas maneras, recuerda algo. Nosotros, hay una particularidad de lo que estoy observando de la noticia, y es el hecho de que se está terminando el TPS para los venezolanos. Pero acuérdate que también hay TPS para haitianos, también hay TPS para salvadoreños. Me llama la atención de la noticia el hecho de que solo sea una terminación para los venezolanos. Entonces hay que esperar a ver si es realmente cierto que hay una terminación de la extensión, porque también pudiera perfectamente venir es una modificación que tienda a cierto beneficio a la comunidad venezolana. Entonces, lo que no quiero es adelantar tampoco una posición de condena ante un acto que todavía no he visto publicado para tomarlo como totalmente cierto. ¿Ok? Los términos de lo que supuestamente va a ser la revocatoria de esa extensión. Okay. Pero de ser cierto, como está la noticia, ten la plena seguridad que van a surgir acciones judiciales que muy probablemente van a lograr suspender los efectos de ese acto y mantener la vigencia de la extensión ya de una forma indefinida hasta que haya una resolución final del caso, como está pasando con DACA. DACA ha estado en procesos judiciales legales en los últimos 8 años. Bien, ya para despedirlo, quisiera que compartiéramos con la audiencia lo que son las experiencias de TPS anteriores, no para los venezolanos, porque esta es la primera vez que se dan TPS para venezolanos, pero por ejemplo, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses fueron beneficiarios de TPS en el pasado, en el caso de algunos por guerras internas en sus países, en el caso de otros por fenómenos naturales. Y la práctica usual es que cuando se estaba acercando a la fecha, como el gobierno no emitía ningún tipo de acción en contrario, se renovaba automáticamente. ¿Estoy en lo cierto? No, no es que se generaba una renovación automática. O sea, normalmente hay un pronunciamiento indistintamente que sea la misma fecha posterior, aunque la ley establece la obligatoriedad de que sea dentro de los 60 días anteriores al vencimiento. Sin embargo, en este caso, honestamente, yo pensé que era más fácil para la administración de querer no continuar con el TPS, sencillamente dejar que expirara en octubre del 26 y listo. Pero si están abriendo la puerta, en el supuesto que sea cierto, a una terminación anticipada, muy probablemente la vigencia de este TPS va a durar mucho más tiempo a través de acciones judiciales. Entonces, el mensaje a la gente es de que tenga calma, indudablemente que tenga paciencia y, sin lugar a duda, este tipo de avisos sirven para que la gente termine de entender que el TPS se convierte en un puente, Carlos, que permite llegar a la residencia, aunque por sí solo no te dé residencia. Es decir, si lo utilizas a través de una certificación laboral, si lo utilizas a través de una visa de habilidades extraordinarias, de una visa de interés nacional, de peticiones familiares, etc. Es el puente, el eslabón que te faltaba para tú poder llegar a residencia legal permanente. Entonces, los que tengan todavía vigencia hasta abril, hasta septiembre, muy probablemente después a través de acciones judiciales, la invitación es a que no sigan perdiendo el tiempo y busquen un abogado de migración de su confianza para que puedan establecer estrategias que les permita después avanzar mucho más allá de este periodo. Absolutamente pertinente ese consejo final. Gracias, mi querido Héctor. Estamos conversando. Esto va a seguir dando de qué hablar. Y antes del viernes, que es cuando habitualmente usted nos visita, le damos una llamadita. Claro que sí. Muchísimas gracias. Día. Amigos, Hasta Héctor luego. Benítez, abogado de inmigración de la firma BM Legal, que forma parte de los patrocinantes de este programa, pero en esta ocasión hemos querido apelar por esta noticia a su experiencia profesional y a sus conocimientos para tranquilizar y llevar por la senda de la cordura a aquellos que en este momento están viviendo un momento de desasosiego por las informaciones publicadas. Hacemos pausa, enseguida regresamos.